Martín López Vega nació en España en 1975. Tiene una formación académica en filología española, literatura española y portuguesa. Escribe narrativa, ensayo y poesía. Y actualmente se desempeña como director de gabinete del Instituto Cervantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo desde este punto del mundo que es Buenos Aires. Y hoy estamos acompañados por Martín López Vega. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por tenerme. Bueno, Martín tiene una larga y profunda formación académica y una trayectoria de producción literaria en el ensayo, en la narrativa y en la poesía, que es por donde vamos a entrar en el día de hoy. Así es que actualmente está como director de gabinete del Instituto Cervantes. Con todo este background atrás, yo le pregunto a Martín López Vega, ¿cuándo se puede decir que alguien es poeta? En un momento donde la poesía ha hecho una eclosión extraordinaria. Pero antes de contestar, vamos a escuchar un poema para entrar en modo López Vega. Nos enseñan a resolver pequeños problemas matemáticos. El corazón partido por dos. La melancolía que tiende al infinito. Las permutaciones de la tristeza y la alegría. La raíz cuadrada del desasosiego. También algún teorema de apariencia extraña, pero fácilmente demostrable. La felicidad igual lo único que al compartirse se multiplica. Pero, ¿cuál es la fórmula del sentido? ¿Cuál es el resultado de la operación que incluye la vida perdida, el viaje roto por la dinamita? El gran calculador calla. Y una pregunta más. Si digo que el mundo sigue siendo, a pesar de todo, hermoso, ¿es que he hecho mal las cuentas? Y chao. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Martín. Así es que volvemos a esa pregunta. ¿Cuándo a alguien se lo puede llamar poeta? Bueno, desde luego es una cosa que uno no se puede llamar a sí mismo, ¿no? Porque depende de... creo que todos conocemos a mucha gente que dice de sí mismos que son poetas y no estaríamos de acuerdo con esa afirmación. Entonces creo que es algo que deben decir los demás. Para mí un poeta, considero poeta alguien que me ha conmovido, que me ha enseñado, sobre todo que me ha ayudado a subir un escalón vital, que creo que es para lo que sirve la poesía, sobre todo. Uh-huh. Digamos, el formato, la estructura, eso no tendría importancia, digamos, sino que su lectura, si es una narrativa, si es prosa, si es una lírica, no. Vos decís que la conmoción está en la base de la poesía y en transformarte. Bueno, obviamente también siempre decimos que hay que escribir poemas. Lo que pasa es que luego lo que sea poema ya es una cosa muy abierta, ¿verdad? Y además el adjetivo poético siempre lo usamos para muchas cosas. Hablamos de películas poéticas, de prosa poética, de muchas cosas que tienen un componente poético y curiosamente en poesía lo poético suele ser lo que no sería poético en otros ámbitos, ¿no? Porque siempre lo poético tiene que tener un elemento de sorpresa, algo que nos diga algo nuevo. Uh-huh. Bueno, he leído, y lo poético a veces, he leído algunos artículos tuyos con respecto a Szymborska, que es una autora que yo personalmente quiero mucho, donde resaltás el tema del humor, que a veces está poco disociado de lo poético, o no se lo asocia precisamente a lo poético. En esta última obra tuya, Exilcíaco, ¿cómo se ha introducido esa forma, ese aspecto? Bueno, me encanta la pregunta porque además es algo muy, muy típico y muy propio de Szymborska, ¿no? El humor que ella tiene y la ironía que ella tiene, porque es una poeta muy irónica de una forma completamente contraria a como lo son los otros poetas de su generación, que normalmente usan la ironía para distanciarse. Ella usa la ironía para acercarse. Es una ironía que dirige siempre a su tamaño en el universo, ¿no? a su posición en el universo. Y usa el humor de una manera que le sirve para profundizar en sus asuntos. No estamos acostumbrados a poetas castrados, con perdón, por la ironía, ¿no? La ironía que les impide profundizar en sus temas y sin embargo en ella es todo lo contrario, usa el humor de una manera que la hace profundizar. Entonces ese es el humor que uno querría aprender. Yo no sé si he aprendido, porque sería muy pretencioso pretender decirlo, pero es el que he querido aprender, eso seguro.
Bueno, digamos, el nombre egipcíaco, además de ser un medicamento para llagas en la antigüedad, que espero que vuelva, porque han vuelto muchas cosas de la terapéutica, también está referido a los padres del desierto. ¿Qué hay en la práctica poética con respecto al que escribe poesía y este aislamiento o este desierto que va a brotar, del cual va a brotar toda tu producción? ¿Es así? Sí, es cierto que la referencia a los padres del desierto es un poco irónica en el sentido de que no me gusta, pero también reconozco cierta fascinación por esas figuras, ¿no? Que deciden entregarse a algo con tal dedicación que los lleva a la locura, ¿no? Que es lo que finalmente produce las visiones. Toda visión poética, en el fondo, tiene algo de locura visionaria, ¿no? De llegar a un estado de la imagen poética que nos desvela algo nuevo, algo que desconocíamos. Entonces, en ese sentido, esa privación absoluta para llegar a la visión, sí que me parece una estrategia poética muy interesante, ¿no? Yo soy más de lo que decía Oscar Wilde, de la mejor forma de, caer en de evitar la tentación es caer en ella, me parece más práctico, pero por eso igualmente siempre nos fascinan los opuestos, ¿no? Claro. Bueno, esto que decís de la transformación, nosotros tenemos un espacio que se llama Poema Terapia, donde a partir de una carta con un problema entregamos un poema. Porque el poema, para vos, ¿qué produce? En aquel no lector de poesía, este hombre que hace su trabajo, tiene su familia, nosotros vemos qué cosa produce, pero ¿qué te parece qué aportarías vos a entregar un poema? De hecho, alguien a veces dijo, dime, para saber con quién estás, léele un poema. Bueno, me parece genial y me parece maravilloso que tengáis esta sección porque yo creo que la poesía verdadera siempre es poesía de autoayuda, siempre nos sirve para algo. O sea, yo no creo en el poema como un cacharro estético o como algo ajeno a la influencia que puede tener en nuestra visión del mundo. Obviamente, me gustan los buenos poemas y creo que igual que las buenas medicinas suelen ser complejos, pero creo que nunca deben de olvidarse de esta labor fundamental que es darnos mínimamente consuelo, pero sobre todo ayudarnos a subir escalones vitales. O sea, un buen poema nos enseña algo sobre el mundo, a veces algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos aprender, porque nos plantea una pregunta que nunca nos habíamos hecho, pero además suelen contestar, aunque sea con preguntas nuevas, un poco más elaboradas, un poco más, pero siempre nos tienen que dar algo en ese sentido. A mí un poema que es simplemente un puro goce estético no me interesa nada. Comprendo. Bueno, ahora cuando decís esto de las preguntas, recuerdo un reportaje de Roberto Juarros, que él dice que todo poema es una pregunta, y toda pregunta es un llamado, decía él. Claro, totalmente de acuerdo. Muy atractivo. Bueno, estamos, como decíamos un poco antes, en un momento de explosión poética a través de las redes y de sub 35, 30 que están escribiendo poesía. ¿Qué le ha aportado esta generación en la lengua española a la poesía que veníamos conociendo, o una tradición poética determinada? No tengo ni idea, porque no me gustan las generalizaciones. Entonces, si no, a lo mejor podemos hablar de algún otro concreto, que a lo mejor no sé si, porque tampoco, una cosa que pasa según uno va cumpliendo años es que va dejando de estar al tanto de verdad, ¿no? A uno le llegan cosas, lee cosas por su propia curiosidad, pero ya la curiosidad de cada uno ya va eligiendo lo que le interesa en función de sus propios gustos y no tenemos una curiosidad tan inocente como tenemos cuando empezamos a leer, ¿no? Entonces Claro, no me sale bien hacer este tipo de generalizaciones, la verdad. está bien. Y digamos, a ti, ¿quién te ha llevado un poco de la mano en la poesía en tu juventud? En mi juventud, yo comencé a escribir y comencé a leer, me acuerdo perfectamente de los libros de lecturas que teníamos en el colegio. Me acuerdo de unos libros que se llamaban Senda, que eran antologías de textos de la tradición literaria en español, y me acuerdo de haber leído ahí por primera vez los poemas de Antonio Machado, Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, pero también aquellos otros medio cómicos, ¿no? De cerca de unos prados que hay en mi lugar pastaba un borrico por casualidad, o el romancero, ¿no? Sí, sí. Y de hecho creo que ahí se forma una especie de subconsciente lector del que luego no somos conscientes cuando escribimos o cuando mencionamos a los autores que nos gustan, pero que está ahí, o sea, nos hemos formado con eso. Y no sé, la verdad es que la pasión por la palabra la he tenido desde siempre. Yo en mi segundo curso de colegio a mí me preguntaban qué iba a ser de mayor y decía que iba a estudiar filosofía y letras. Así que creo que tengo eso que llaman vocación. Claro, como se ha dicho, no ser amante de una tarea y cumplirla lo mejor posible, por supuesto. Claro. Eh,
¿Cuándo un poema para vos está terminado? Mm, Cuando no, un poema mío, cuando no soy capaz de hacerlo mejor. De alguna manera se abandona, porque además cuando uno escribe en eso que llamamos mal, verso libre, a mí me gustan más aquellas definiciones que hacía Denis Levertov, por ejemplo, que hablaba de estructuras poéticas de un solo uso, que luego en realidad nunca son de un solo uso, porque siempre el mismo autor a veces usa la misma dos veces, a veces copiamos cosas que encontramos en otros poemas de este tipo, pero es verdad que me gusta escuchar a la forma que pide cada poema, ¿no? Puedo escribir por juego un soneto, puedo escribir por juego un romance, pero me gusta que cada poema me pida su forma y escucharlo y hacerle caso y desarrollarlo en la medida que me pide. Eh, Está acabado cuando no soy capaz de hacerlo mejor, que siendo sinceros es lo más exacto que puedo decir. Claro. A lo largo de tu obra, y fundamentalmente con esta última, ¿hay temas que se repiten? ¿Hay temas que han aparecido en esta etapa de tu vida? Bueno, creo que era Calvino el que decía que los temas de la literatura siempre son los mismos, ¿no? El amor, la muerte y las moscas. En ese sentido, creo que sí, ¿no? Hay una cosa muy frecuente en mi poesía que aparece y desaparece. Me he dado cuenta de que hay libros en los que sí y hay libros en los que no, pero como unos sí y otros no, que es la infancia, ¿no? El regreso a la infancia, el buscar en el niño que uno fue qué queda, ¿no? O casi las reclamaciones que le plantea al niño de entonces, ¿no? De lo que quería ser de mayor, en qué medida hemos sido capaces de responder a eso, ¿no? Pero también, como decía, me gusta mucho la imagen de los escalones vitales que se suben con los poemas, ¿no? Entonces creo que hay una falsa biografía, porque luego además en los poemas que uno publica los poemas que le parece que están bien, no los que mejor reflejan su vida. Entonces no se corresponde a la biografía con lo que hay en los poemas de forma exacta, pero sí creo que el tema es ese, o sea, el tema es como una persona crece en base a las preguntas que le plantea la vida. Ajá, bien. Bueno, ahora en este último, ¿vos creés que, digamos, esas preguntas tienen alguna respuesta o tu último trabajo egipcíaco? Yo creo que nunca la tienen, y menos en un poema, que un poema siempre lo que hace es responder a una pregunta con una pregunta más compleja aún. Entonces está bien, porque uno aprende y vamos creciendo, pero siempre hay una pregunta más complicada al final, ¿no? Estamos hechos de duda, y tú mencionabas a Szymborska al principio, ¿no? La duda es el gran tema de su generación, ¿no? Están los escritos suyos, en los de Newell, en los de Herbert. Ella, cuando le dieron el premio Nobel, en el discurso de aceptación, dijo: tengo una gran estima por estas pequeñas palabras, no lo sé. Sí. ¿No? Esa es una gran declaración. Entonces, creo que es peligroso cuando uno cree que sabe algo. Entonces, en el origen del poema siempre tiene que estar la duda, y en el final una duda distinta, pero bueno. Bien. Es muy poco consolatorio esto, pero... No, yo creo que la base de mucho problema humano es que no nos hacemos la pregunta correcta. Así es que Efectivamente. yo amo la poesía porque me genera eso, muchas preguntas que no me hacía. Así es que, bueno, Martín López Vega, te agradecemos muchísimo que hayas estado este momento con nosotros, nos has dejado Muchísimas unos tips gracias. para seguir pensándolos, así es que eso también es un agradecimiento de nuestra parte. Y bueno, con los que nos están siguiendo, nos encontramos el próximo martes en este mismo país. Muchas gracias a todos los que están del otro lado.